Jóvenes, buenos días. Ahora sí, quiero saber si me escuchan y ven la diapositiva. ¿Sí se ve? ¿Se escucha? Sí, profe. Muy bien. Buenos días nuevamente con todos. Voy a tomar un puntero láser. Acá está. Bien, vamos a ver modelos de línea. ¿Ya? En esta semana, pues, tenemos un tema bastante largo, un poquito extenso. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido, pero con el detalle suficiente, ¿ya? Para que todos entiendan esta teoría. Bien, vamos a hablar sobre modelos de línea. El autor es Barrero, del año 2004. Es el texto guía que estamos empleando con respecto a estos temas. Bien, nosotros anteriormente ya habíamos visto pues de que cómo calcular la resistencia, cómo calcular la inductancia, la conductancia y la capacitancia que está distribuido a lo largo de una línea de transmisión. Eso ya habíamos visto en los capítulos anteriores, en este curso. Entonces, recuerden pues que todos esos valores que hemos obtenido de resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia están uniformemente distribuidos a lo largo de la línea. ¿Ya? Entonces, estos parámetros son parámetros distribuidos. Vamos a comenzar con un método general, con el método exacto, método por fase. El régimen es permanente senoidal. Ustedes saben que la corriente alterna tiene pues un comportamiento senoidal, ¿no? Es senoidal. Y bueno, pues en régimen permanente, estado estable. Entonces vamos a calcular pues cómo es la tensión, cómo es la intensidad de la corriente en cualquier punto de esta línea de transmisión, ¿ya? Normalmente todos los valores que nos van a dar como información son los datos del receptor. Ustedes saben que en una línea de transmisión pues hay una fuente y hay un receptor, ¿no? Entonces los datos del receptor son los que normalmente se conocen en estudios de líneas. Y no se conocen los datos del emisor, es decir, la tensión y la corriente. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces para ello, vamos a tener muchas consideraciones. Vamos a ver cuáles son, algunas. Vamos a después, más adelante, a considerar como que si no hubieran pérdidas. ¿Ya? Es un método simplificado. Pero vamos a ver primero lo que corresponde al método exacto, ¿ya? Bien. Y ya les adelanto que los modelos de líneas que vamos a, ¿cómo se llama? Estudiar, son modelos pues de líneas medias, líneas cortas y también de líneas largas, ¿ya? El modelo de línea corta pues es una expresión mucho más sencilla, mucho más práctica, ¿ya? En ella vamos a ver cómo ocurren las caídas de tensión, las pérdidas de potencia. Y pues después ya en las otras semanas que vengan, vamos a ver el cálculo de secciones de los conductores. Pero por lo pronto, veamos el método general, que es un método de parámetros distribuidos, y después vamos a ver modelos con parámetros concentrados, ¿ya? O parámetros simplificados. Entonces, es importante saber estos métodos, estos modelos de líneas, pues con ella podemos encontrar todos los parámetros, ya sean tensión y corrientes, en cada barra o en cada nudo. Y esto nos va a permitir después hacer estudios de flujo de potencia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llegar después, al flujo de potencia. Bien, vamos a ver el método de línea larga. Entonces, imagínense una línea larga, extensa, mayor a 200 kilómetros. Si ustedes ven una línea
o tiene la necesidad de estudiar una línea larga, que para nosotros, en este caso Barrero, considera que una línea larga es mayor a 200 kilómetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa línea? Bien, en esta línea larga, lo que nos interesa primero es saber cuál es la resistencia unitaria, cuál es la inductancia, la conductancia y la capacitancia unitaria, ¿ya? Son parámetros que están distribuidos uniformemente a lo largo de todo el conductor. Y con esos valores de resistencias, inductancia, conductancia y capacitancia, nosotros calculamos a través de unos números complejos, como por ejemplo la impedancia serie. Recuerden que la impedancia serie es igual a la resistencia más JWL, ¿no? W es 2pi por F, y L es la inductancia. Entonces tenemos la impedancia serie, y también tendremos la admitancia, Y, la letra y su viene a ser la admitancia paralela, ¿no? O en derivación. ¿A qué es igual? Es la conductancia más la subsectancia, ¿no? La subsectancia es W por C. Y siempre le agregamos J porque ya son número imaginario. Acá tendríamos la reactancia inductiva y este sería la subsectancia, ¿no? WC. Entonces ya tenemos dos parámetros importantes, como son la impedancia y la admitancia unitaria. Decimos unitaria porque está uniformemente distribuida a lo largo de toda la longitud. Entonces miren este esquema, este diagrama. En este diagrama tenemos una distancia L, miren la parte inferior, una distancia L que representa la longitud de la línea. Y queremos realizar acá un análisis diferencial a una distancia X arbitraria desde el receptor. Recuerden que U sub 2, aquí U sub 2 significa tensión en el receptor, y sub 2 es la corriente que recibe el receptor o la carga. Entonces, a una distancia X, vamos a hacer un análisis diferencial, ¿ya? En el extremo emisor o transmisor tenemos U sub 1, la tensión U1, que es la tensión pues del emisor o transmisor, o la tensión de la fuente. Y por acá pues, esta es la corriente I sub 1, ¿cierto? Pero que en este diferencial de elemento, observamos pues que aquí está ingresando I más delta de I, o sea, la corriente más un diferencial de corriente. ¿Y por qué diferencial de corriente? Porque por acá, en forma paralela, va a haber una fuga de corriente diferencial de I, ¿no es cierto? Si aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, en este nodo, donde está el puntero láser, entonces la corriente que ingresa, I más delta de I, es igual a la corriente que sale. Y la corriente que sale es diferencial de I, y también I, ¿no es cierto? Entonces, mediante la ley de corriente de Kirchhoff, ahí identificamos, pues, qué corriente ingresa y qué corriente sale. Bien, acá también tenemos la resistencia y la inductancia, que están en serie, y hacia abajo, en dos ramas paralelas, tendremos la conductancia, la capacitancia, que la capacitancia aquí multiplicada por W y por J sería la subsectancia. Y aquí la inductancia multiplicada por JW sería la reactancia inductiva, ¿cierto? Entonces en este diferencial de X, obsérvese también que en la parte de la entrada, un minutito jóvenes, un minutito. Disculpen, voy a seguir compartiendo. Me estaban timbrando. Voy a apagar mi teléfono, ¿eh? O bajar el volumen, mejor. Voy a bajar el volumen al mínimo, ya está. Bien, entonces,
Ya les adelanto de que la corriente I sub 1 también lo podemos denominar IS. I sub S, que significa la corriente de la fuente, source en inglés, ¿no? I sub S. También I sub 2, que es la corriente del receptor, es I sub R, ¿no? O la corriente de la carga. Entonces, I sub 1 es la corriente del emisor o fuente o transmisor. I sub 2 es la corriente del receptor. U sub 1, todos vean que hay una línea en la parte superior de las letras, que significa que son fasores, ¿ya? Esa línea que está encima de cada letra indican que son fasores. Fasores o números complejos, según corresponda. U sub 1 es la corriente a la entrada, o la corriente de la fuente, perdón, sí, la tensión de la fuente, ¿ya? Y U sub 2 es igual a U sub R, que es la tensión fasorial del receptor. Mejor así. Tensiones fasoriales a la entrada o de la fuente, y U sub 2 es la tensión a la salida, o sea, en el receptor, o a la salida de la línea, ¿no? O en el receptor. Son fasores de tensión. Entonces miren que acá también que sí, que tenemos U más delta de U a la entrada y U a la salida de este diferencial de elemento. Entonces miren ahí. Y todo esto pues es un cuadripolo. ¿Recuerdan ustedes en electricidad? El cuadripolo. ¿Por qué cuadripolo, profesor? Porque a la entrada hay dos polos, ¿no? Acá tenemos un polo positivo, un polo negativo a la entrada. A la salida también hay un polo negativo y un polo negativo a la salida. Entonces todo esto es un cuadripolo. ¿Ya? Y estamos estudiando pues una línea trifásica, pero que está expresada en forma monofásica. Ustedes saben que el sistema trifásico se puede convertir a un sistema monofásica y pues es más sencillo estudiar en forma monofásica. Entonces lo que tenemos acá es un equivalente monofásico de la línea de transmisión con parámetros distribuidos. Cuando escuchen la palabra parámetros distribuidos significa pues que está uniformemente distribuido, ¿no? A lo largo de toda la línea. Y está ocurriendo este fenómeno. Estos dos. De impedancia serie y de admitancia paralela. Vamos a ver otro diagrama. Ya un poco más resumido. Miren, es lo mismo que estaba anteriormente, solo que ya resumido. Para poder aplicar aquí dos teorías que ustedes lo conocen. La ley de corriente de Kirchhoff, como ya les expresé anteriormente, y la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, si queremos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, recuerden que si la corriente viene por aquí y va a ingresar a la fuente, va a ingresar por el signo negativo, sería menos todo esto, ¿no? U más delta de U. Y luego la corriente vendría por acá, más ZU diferencial de X por la corriente, luego viene hacia abajo, más U, porque la corriente ingresa por signo positivo, y todo es igual a 0. Eso es aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿cierto? Y de ahí va a salir una función de U que después la vamos a despejar y va a quedar solamente diferencial de tensión. ¿Ya? Bien, ¿dónde está el puntero láser? Aquí está, acá está el puntero láser. Ahora sí. Y pues la ley de corriente Kirchhoff ya les expliqué, la ley de corrientes. Corriente que ingresa es igual a corrientes que sale. Entonces imagínense ese esquema en forma diferencial, bueno, y aplicando lo que ya les expliqué, nosotros pues podemos encontrar el diferencial de tensión. Miren que el diferencial de tensión de ese elemento diferencial es la impedancia serie unitaria por su diferencial de longitud y por la corriente. Entonces tenemos la ecuación 5.1.
Y con respecto, esto es aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff. Y aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, la corriente es igual a la admitancia por diferencial de X por la tensión. En este caso la tensión es U más delta de U, porque estamos en el lado de ingreso, a la entrada, del diferencial de elementos. Entonces, pues, cuando vean una multiplicación delta de X por delta de U, cuando despejemos esto, como es un producto de dos diferenciales, eso se va a simplificar y se va a hacer cero. Y solamente tomamos diferenciales, en este caso, de primer orden, ¿no? Entonces, esta ecuación, la corriente que está fugando al neutro, entonces decimos, pues, si ese neutro es aterrado, es la admitancia unitaria por diferencial de X por la tensión. Entonces existe una similitud entre la ecuación 5.1 y 5.2. Pero estas ecuaciones aún no nos ayudan mucho y hay que hacer una segunda derivada. Hay que derivarlo nuevamente, esas expresiones, acá ordenada en forma derivadas. Vamos a derivarlo nuevamente. Y al derivar nuevamente, nos da una ecuación de este modo. Miren esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y en este caso es un independiente. Y obsérvense que acá está segunda derivada de U y acá está U, ¿no? Y acá de segunda derivada de corriente y acá está corriente. Y por un parámetro gamma al cuadrado. Gamma al cuadrado. Y todo es números complejos, ¿ah? Ojo. Entonces, la solución de estas dos ecuaciones diferenciales, pues, tiene una forma que ustedes ya la conocen. En matemática, voy a sacar un lápiz. ¿Dónde está un lápiz? Bueno, pues esa ecuación, U, bueno, pues tiene una forma siguiente, ¿no? Es una constante 1 por E a la menos gamma X, ¿no? Es una ecuación que tiene que ver, pues, con exponenciales, más otra por E a la más gamma X. Tendría esta forma, este sea, C1, una constante 1 y una constante 2, multiplicada por E, el número de Euler, elevado pues a un alfa X, ¿no? Y acá menos alfa, gamma X. Entonces son ecuaciones pues que son conocidas en matemática y cuya solución tiene esa forma. Pero en este caso pues también es igual a la combinación de estos dos exponenciales positivos y negativos pues dan funciones hiperbólicas, senos y cosenos hiperbólicos. Entonces aquí Barreros trabaja directamente con ello y pues nos da resultados siguientes. En primer lugar, ese gamma complejo, pues es igual a una raíz cuadrada de acá de un producto de la impedancia unitaria serie por la admitancia unitaria paralela. El producto de 2 va a dar en metros a la menos 1. Y ese gamma tiene un nombre especial que se llama constante de propagación, que es un número complejo. Si esto lo despejamos en forma rectangular, sería pues un alfa más j beta, ¿no? Y este beta lo vamos a ver más adelante, este parámetro imaginario. Entonces este gamma también se puede expresar en forma rectangular, ese número complejo, que se llama pues constante de propagación. Bien, resolviendo esas ecuaciones diferenciales, tenemos pues que la tensión y la corriente pues es función de cosenos y senos hiperbólicos. Y acá aparecen unas constantes. K1, K2, K3 y K4, que esos constantes hay que determinarlas pues por las condiciones de frontera, ¿no? Al inicio y al final hay unas condiciones de frontera
que podemos encontrar esas constantes. Bien, recuerden que el coseno hiperbólico, en este caso complejo, el coseno hiperbólico de una función gamma por una longitud o por una x, pues tiene esta forma, ¿no? Es la suma de dos exponenciales, uno es positivo, el otro es negativo, sobre 2. Y el seno hiperbólico es la resta, ¿no? De esas dos exponenciales, una exponencial positivo, una exponencial negativo, entre 2 tendríamos el seno hiperbólico. Y también se puede despejar en forma, pues, estos exponenciales, convertirlos en forma polar. En forma polar. Recuerda que ya dijimos que ese gamma es igual a alfa, ¿no? Más j beta. Y este j beta, pues, es el ángulo, ¿no? El ángulo que se forma. Entonces, bien, ya visto esta expresión y despejando, ¿no? Colocando acá en los límites de frontera, encontremos pues esas constantes y cómo están relacionadas unas con otras. Bien, también va a aparecer otro parámetro importante, como el z sub c. Este z sub c también lo vamos a utilizar mucho a lo largo de todo el curso, que se llama impedancia característica o impedancia natural. Esta impedancia característica o impedancia natural se mide en ohmios. ¿Y a qué es igual? Es la raíz cuadrada de la impedancia serie unitaria entre la admitancia paralela unitaria. ¿Ya? Y lo demás vienen a ser los factores de esas dos funciones, de la tensión y de la corriente. Entonces, en forma matricial, siempre conviene ordenar la información en forma matricial. Tenemos la tensión y la corriente en cualquier punto de la línea, en cualquier lugar de la línea, que está en función de cosenos, senos, hiperbólicos, y también aparece aquí la impedancia característica, ¿no? La impedancia característica acá se multiplica y acá se divide. Y lógicamente acá está la impedancia, perdón, los valores del receptor, la tensión y la corriente. Estos dos parámetros son los parámetros que generalmente lo vamos a conocer. En línea de transmisión, en diseño, generalmente se conocen estos dos parámetros, o son fáciles de determinar, tensión y corriente en el receptor. Y después podemos encontrar en cualquier punto de la línea, o en el extremo emisor, también podemos encontrar la tensión y corriente. Para eso empleamos estas ecuaciones. Entonces aquí ya para U1 y U1 son la tensión y corriente en el extremo emisor, U2 e I1 son los valores en el extremo receptor. Y observen que tiene la forma de una matriz, que es más fácil. Y cada componente, pues, le podemos poner un nombre, ¿no? A, B, C y D, que vendrían a ser unas constantes generalizadas o parámetros de la línea de transmisión, para hacerlo más sencillo. Y queda en forma de un cuadripolo toda la información. Entonces, esos parámetros de transmisión A, B, C y D, que son tomados, pues, de la ecuación anterior, de aquí, vendría a ser A, esto de acá vendría a ser B, todo esto vendría a ser C y esto vendría a ser D. Obsérvense que A y D son iguales. El parámetro A y el parámetro D de dado, vienen a ser iguales. Ojo, solamente el B y el C son distintos ya. Entonces miren aquí los parámetros de transmisión A, B, C, D. Entonces A es igual a D, es igual a coseno hiperbólico de gamma, o de la constante de propagación por la longitud, y B es esto, es la impedancia característica por el seno hiperbólico de ese parámetro de propagación, gamma, por L. Y C viene a ser el seno hiperbólico, pero dividido entre 1 entre C, que es la impedancia característica. Entonces, en todo cuadripolo pasivo,
Revisen ustedes electricidad. Sí, pues circuitos eléctricos 1, los cuadripolos, van a ver de que se cumple esto, ¿no? Que A es igual a D, y el producto de A por D menos B por C es igual a 1, siempre, cuando el cuadripolo es pasivo. Y es lo que ocurre en una línea de transmisión, pues, es un componente pasivo. Bien, aquí expresado, pues, ya en forma matricial, U sub S es el emisor, fuente, U sub R es el receptor o carga, y acá están los parámetros de transmisión o constantes generalizadas, que también se le llama así. Este es en forma matricial, en forma extendida, pues si quiero encontrar la tensión de la fuente, bueno, pues este vector columna, ¿no? O esta matriz columna, va a multiplicar pues a este parámetro que están en fila, ¿no? A por UR más B por IR, ¿no? Y lo mismo que igual, si quiero encontrar la corriente en el emisor o en la fuente, sería C por la tensión de receptor más D por la corriente de receptor. O sea, estos parámetros que están en forma de columna, pues va a multiplicar a los parámetros que están en fila, o a los elementos que están en la fila, ¿no? Que corresponde a cada fila. Y acá pues lo tenemos a los parámetros ya extendido. Y esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Para los cálculos. Entonces acá lo tenemos en forma matricial, acá lo tenemos en forma extendida. Y esto se va a repetir siempre. Los demás modelos va a tener la misma forma, ¿ya? La misma estructura. Bien, vamos a ver ahora lo que vimos anteriormente. Esto que está aquí es el modelo exacto. Ojo, recuerden, esta forma de expresar a la línea de transmisión es el método exacto, porque acá estamos trabajando en forma con parámetros distribuidos. Pero hay una simplificación. Siempre en ingeniería buscamos métodos más simples, métodos más sencillos, más fáciles de recordar y más fáciles de aplicar. Entonces, para ello, para una línea larga, igual que la anterior que vimos, hay un modelo que se llama circuito pi equivalente. Entonces, el circuito pi equivalente significa, pues, de que para esta línea larga, que supera los 200 kilómetros, podemos dibujar nuevamente el esquema en forma de una pi, ¿no? Miren esta barra, este rectángulo, que representa la impedancia serie, pero acá aparece una letrita prima, ¿no? Z prima. Y a ambos lados, Y prima medios, es decir, la admitancia se divide en dos partes, una a la entrada, ¿no? Muy cerca al emisor, y otra admitancia, la mitad de esa admitancia, que es paralela y bien pegada, o bien cerca al receptor. Y observen que tiene la forma de un pi, ¿no? Parece pi. Acá está un componente, acá están los dos componentes y parece pues la letra pi. Por eso le dicen circuito equivalente pi, o circuito pi equivalente. Pero recuerden que aquí los parámetros están distribuidos uniformemente, pero hacerlo de este modo, ya lo vamos a comprimir, o sea, vamos a concentrar los parámetros. Ya prácticamente se van a concentrar. Pero en este modelo, como es línea larga, y siempre va a estar en función de senos y cosenos hiperbólicos, entonces podemos seguir imaginando que los parámetros pues están distribuidos todavía. ¿Ya? Entonces miren cómo va a ser la solución. Aquí, acá nuevamente, acá aplicamos las leyes de tensión desde Kirchhoff y las leyes de corriente de Kirchhoff para poder encontrar la relación entre tensiones y corrientes que van a haber entre ellas. Entonces ordenando, haciendo
el análisis pues de ley de tensiones de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff, acá la ley de tensiones y acá la ley de corriente, la ecuación quedaría de este modo, como la 5.3 y como la 5.14. Miren estas ecuaciones. Pero aún así esta ecuación no está ordenada. Vamos a ordenarla en forma de cuadripolo. Entonces ordenándola, nos quedaría de este modo. Miren, nos quedaría de este modo. Este vendría a ser el parámetro A', este sería el parámetro B', parámetro de transmisión. Todo esto sería C' y todo esto sería el D'. El A' es igual al D', ¿no? Y ponemos prima porque ya estamos trabajando con simplificación. ¿Ya? Y el Z', miren, ¿a qué es igual el Z'? Es igual a la impedancia característica por el seno hiperbólico. ¿De quién? De gamma, o la constante de propagación, y por su longitud. Y también la admitancia serie entre 2, porque ya dijimos que se va a dividir en dos partes, la admitancia, es igual a la tangente hiperbólico. ¿De quién? De la constante de propagación por la longitud, pero entre 2. Observen que aquí el ángulo o el argumento está dividido entre 2. No se olviden. A veces en los cálculos alguien se olvida de colocar este número 2, hace sus cálculos y después sale erróneo. Ya tengan cuidado. Aquí si el ángulo está normal, no se divide, pero acá sí se divide. Y bueno, toda esa tangente después se divide entre la impedancia característica. ¿Ya? Lógicamente acá aplican igualdad o identidades de cosenos hiperbólicos, en la teoría. Bien, esta expresión pues ahora la podemos convertir, trabajar en forma matricial o en forma extendida para poder pues ya identificar cuáles son los parámetros A y D', el B' y el C', ¿no? Entonces miren ahí pues ordenada los parámetros pues de la línea de transmisión de este modo. Bien, modelo circuito pi nominal. Bien, vamos a ver ahora otro modelo, pero para líneas medias. Para líneas medias. ¿Y qué es una línea media? Bien, Barrero dice, una línea media es aquella línea de transmisión que es mayor a 100 kilómetros, pero menor a 200 kilómetros. Si la longitud de la línea de transmisión están entre estas dos distancias, 100 y 200, entonces decimos pues que es una línea media. En este caso pues el ángulo, o perdón, gamma, que es la constante de propagación por la longitud, son valores bien pequeños, menores a 1. Entonces pues aquí se hace una simplificación. El Z' se convierte simplemente en Z. En Z. Y ese Z que es igual a la impedancia característica, perdón, la impedancia unitaria serie por su longitud. O sea, directamente. Y la admitancia paralela entre 2, prima, es igual a la admitancia entre 2, y es igual a la admitancia unitaria paralela por la longitud, toda la longitud entre 2. Es decir, acá los parámetros, pues, distribuidos, ahora son parámetros concentrados. Es como si estuvieran concentrados en el centro. En el centro. Y este modelo, pues, se denomina pi nominal. Circuito pi nominal. ¿Ya? Entonces había un circuito anterior que es pi equivalente, ahora para nosotros es pi nominal. ¿Ya? Es más sencillo, y el diagrama es igual al anterior, solo que ya no aparece la letra prima, ¿no? Z', ni Y' medios, nada. Y Z, pues, es ZU por L, y Y es igual a YU por L, ¿no? O sea, mucho más sencillo. Ya nos olvidamos de las funciones hiperbólicas aquí. O sea, en este caso, en líneas medias, para hacer los cálculos más simples, más prácticos, ya no utilizamos ni senos ni cosenos hiperbólicos, ya no. Simplemente consideramos como si estos fueran parámetros concentrados, tanto de impedancia como de admitancia.
Ahí está la impedancia serie total y la admitancia paralelo total, ¿no? Simplemente ZU por L y YU por L, ¿no? Ya no hay senos ni cosenos hiperbólicos. Igual, podemos trabajarlo así, en forma matricial, en forma extendida, y ahí están los parámetros. Ahí están los parámetros de la línea de transmisión. Bien, por último, vamos a ver el modelo de línea corta. Como su nombre lo indica, es aquella línea menor a 100 kilómetros. Por lo general, nosotros, por lo menos aquí en el sistema eléctrico de potencia de Hidroandina, en esta zona, Chimbote, vamos a, Chimbote Sur es Bellamar, Chimbote Norte es Laderas, tenemos Trapecio como subestaciones, tenemos después, ¿quién es más? Nepeña, ¿no? Y Casma. Entonces esas Santa, son líneas cortas. Su recorrido son de 10 kilómetros, 12 kilómetros, 15 kilómetros. Entonces nuestro sistema eléctrico de potencia cercano a nuestra localidad obedecen a una línea corta, porque sus longitudes de línea son menores a 100 kilómetros. No pasan de los 15 kilómetros. Entonces, pues, en ese caso, cuando la línea es corta, la admitancia paralela se considera cero. O sea, en realidad sí existe, pero es pequeño el valor, y para hacer sencillo el cálculo, pues esa admitancia paralela se hace igual a cero. Y lo único que está interviniendo es la impedancia serie. La impedancia serie. ¿Ya? Entonces vamos a despreciar, en este caso, la admitancia paralela, y solamente tenemos impedancia series, ¿ya? Total. Y la línea, pues ya no hay admitancia, ¿no? En ambos lados. Y obsérvense, pues, de aquí claramente, yo puedo deducir que la corriente de entrada, o la corriente de la fuente, es igual a la corriente del receptor. O I sub 1 es igual a I sub 2. Así rápidamente. Y aplicando la ley de tensión de Kirchhoff, pues que la tensión de la fuente es igual a Z por la corriente, más la tensión del receptor, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff. Así rápidamente, ¿no? Entonces miren aquí, ya sabemos que Z es igual a la admitancia unitaria por L y sería la impedancia serie total. Y como si estuviera concentrada, es un parámetro concentrado a la mitad de la línea. Y también podemos transformarla pues en su equivalente, en donde A y D es igual a 1, BZ y C0, ¿no? Lógicamente. Y acá tenemos la expresión, ¿no? En forma extendida. En el caso de líneas cortas. Bien, jóvenes, hasta ahí, si hubiese alguna pregunta, por favor. Hasta ahí, si hubiese alguna pregunta, háganlo. Si hay alguna duda. ¿Ninguna? Entonces, en resumen, ¿cuántos modelos hay? ¿Quién me dice? ¿Cuántos modelos de líneas hay? ¿Quién me dice? 3 modelos. Línea larga, línea media y línea corta. Solo 3 modelos. Y métodos. La línea larga tiene 2 métodos. Un método general o exacto y un método en circuito pi equivalente. Tiene doble método la línea larga. La línea media, un método que es pi nominal,
Y la línea corta, un método, solamente aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, sin admitancia, es un modelo sin admitancia, mucho más simple, ¿ya? Bien, voy a proyectar otra diapositiva. Un minutito, voy a aperturar la otra. Bien, vamos a analizar ahora esa línea de transmisión que hemos visto, pero sin pérdidas. Imagínense de que ahora, en esa línea de transmisión, pues, la resistencia y la conductancia es cero, ¿ya? Cuando no haya resistencia y no haya conductancia, no va a haber pérdidas de potencia por efecto Joule. La resistencia y la conductancia producen pérdidas de potencia activa. Y como estamos considerando cero, no va a haber pérdida de potencia. Entonces la admitancia prácticamente está dominada por el efecto inductivo, o por la reactancia inductiva. Y la imitancia, pues, está por la capacitancia, ¿no? O sea, por su subsectancia capacitiva. Está afectada. Entonces, pues, en este modelo, en esta suposición, nos va a servir muchísimo para comprender más qué es lo que sucede en una línea de transmisión. A ver, ¿cómo sería la impedancia característica? La impedancia característica ya sabemos que es la raíz cuadrada de la impedancia serie, la impedancia paralela. Bueno, pues acá está en forma ya de inductancia y capacitancia, y prácticamente es un RC, es una resistencia característica, ¿no? O sea, como un número real, ¿no? Y gamma, o sea, la constante de propagación es la raíz cuadrada del producto de estas dos impedancias serie y admitancia paralela. Y miren, sale un número imaginario, un JW, raíz cuadrada de U por C. Y prácticamente este es beta. Recuerdan que gamma le habíamos dividido en dos partes, un alfa más un J beta. Entonces todo esto sería el beta, el argumento, el ángulo. Entonces miren ahora, y sabiendo pues que en forma concentrada, pues esta es la inductancia y esta es la capacitancia concentrada. Y bueno, pues ya lo dije, que la impedancia característica es prácticamente un número real, y gamma es un número imaginario, puro. ¿Y para qué nos sirve eso? Sigamos analizando. Si aplicamos eso en la ecuación de línea de transmisión larga, entonces pues miren los parámetros ahora, A, B, C y D mayúsculas, cambian, y teniendo en cuenta pues ciertas identidades trigonométricas hiperbólicas, cosenos y senos hiperbólicos, esos cosenos hiperbólicos se convierten en cosenos trigonométricos normales, J beta X, y acá multiplicado J por seno beta X, ¿no? Entonces nos da una ecuación mucho más conocida por nosotros. ¿Y qué sucede si en esa línea de transmisión ocurre un cortocircuito? Voy a sacar un lápiz. Si sucede un cortocircuito es cuando conectamos en los terminales en el receptor, colocamos un alambre sólido entre ellos, y pues no hay resistencia, o la resistencia es casi nula. Entonces ahí tendríamos pues de que miren que cuando ocurre eso, esta parte de aquí pues se elimina, la parte de acá A, la constante A y la constante C desaparecen y nos queda de este modo. Entonces miren, las tensiones y corrientes pues obedecen a una función senos y cosenos, ¿no?
pero en cortocircuito. Y pues estas tensiones y corrientes, ya en forma modular, ya no en forma fasorial, sino en forma modular, acá tenemos la tensión, acá tenemos el argumento, el ángulo, tanto para la tensión y corriente, y con ella nosotros podemos determinar un parámetro que se denomina la longitud de onda. Recuerden que estamos trabajando con senos y cosenos, y eso se puede expresar después en longitudes de onda. Entonces, cuando veamos una longitud de onda, miren aquí, en este diagrama, la longitud de onda, pues aquí está representada en este diagrama como lambda, la letra lambda, porque la tensión, recuerden que la tensión tiene su forma sinusoidal, viene así, acá lo hemos presentado hacia arriba, puede graficarlo. Acá este es el medio ciclo y acá completa el ciclo, ¿no? El ciclo completo de la onda, pues, tiene esta distancia, lambda. Y la corriente, pues, miren, también tiene la misma forma, y acá completa el ciclo, ¿no? Y acá, pues, la tensión, la corriente retrasa la tensión, ¿no? Si que fuera inductivo. Entonces, miren, y los ángulos, dependiendo, los argumentos de esas tensiones y corrientes, dependiendo, va a ir cambiando a lo largo que pasen fracciones de ciclos, fracciones de la longitud de línea, de la onda, a pi, a 2pi o a 3pi radianes. Entonces, miren, esta longitud de onda es tan larga, en una línea de transmisión, por ejemplo, a 50 Hz, esta lambda, esta longitud, viene a llegar hasta 6.000 metros, perdón, 6.000 kilómetros. Esto acá llega hasta 6.000 kilómetros de longitud. Pero una línea de transmisión normal es una fracción del décimo, o sea, lambda al décimo. O sea, toda esta línea que está acá recortada, achurada, hasta aquí nomás llega una línea de transmisión. Una línea de transmisión nunca se llega a completar su longitud de onda, nunca. Simplemente llega una fracción, que es la décima parte. A lo mucho que llega es la décima parte, o sea, lambda entre 10. Entre 10. Hasta ahí es lo que se tiene en la línea de transmisión hasta el momento. Nunca han llegado más. ¿Ya? Entonces, pues, estamos en un rango seguro y los ángulos no se van a disparar excesivamente. Bien, ordenando, ese lambda, la longitud de onda, es igual a 2pi entre beta. Beta ya vimos cómo era su forma. Y W es 2pi por F. Se despejan 2pi, acá queda 1 entre F. Y queda de este modo. Y recordemos pues que la inductancia y la capacitancia tienen esta forma. Recuerden, para una línea simétrica, por ejemplo, en triángulo. Recuerdan cuando vimos en triángulo, en triángulo equilátero, la inductancia y la capacitancia tienen estas formas bastante conocidas, que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Y si pues esto reemplazamos en la ecuación de la impedancia característica, miren, esta impedancia característica es 60 por logaritmo de la D, que es la distancia media geométrica, y R, que es el radio del conductor. Pero suponiendo pues que radio es igual a R', ¿no? Haciendo esa aproximación, que este radio es igual a R'. Entonces, pues miren, prácticamente la impedancia característica depende de quién, de esta relación de distancias, media geométrica y el radio medio geométrico. Y el beta, ese ángulo beta, de acá de la longitud de onda, observe que también es una función de la frecuencia. En este caso, como estamos trabajando en el sistema europeo a 50 Hz, acá multiplican por 50. Y la permitividad y la permisividad, ya lo hemos visto anteriormente, se reemplaza aquí, ¿no? Entonces prácticamente beta depende de la frecuencia y la impedancia característica de la relación de distancias media geométrica y de radio medio geométrico.
Entonces recuerden estas dos expresiones. Porque siempre vamos a hablar de esta impedancia característica. Y la impedancia característica pues es un RC y por lo generalmente varía de 300 a 400. Entonces en la práctica está bordeando estos dos parámetros, de 300 a 400 ohmios. ¿Por qué? Porque la relación entre distancia media geométrica y el radio, o la distancia entre fases y el radio, miren, físicamente varía de 100 hasta 2000, esa relación, más o menos en ese rango. Estamos acostumbrados más a trabajar en 400. Ya en línea de transmisión, el parámetro más apropiado, ya experimental, ya desarrollado, es con 400 ohmios. ¿Ya? Y para potencias con frecuencia de 50 Hz, mira beta, tomo valores de este valor al 0.01 kilómetros a la menos 1, y la longitud de onda pues está aproximadamente a 6.000 kilómetros. Y como ya le dije, las redes, las líneas de transmisión no llegan ni a 600 kilómetros, o no superan este valor de 600 kilómetros, no superan. Entonces pues una línea larga, máximo llega a 600 kilómetros. ¿Ya? Lógicamente pues de que también ocurren en las líneas de transmisión armónicas. Tercer armónico, que su frecuencia es 150 Hz, quinto armónico o séptimo armónico. Estos armónicos pues son las que generan de que la onda sinusoidal de la tensión y de la corriente pues se degenere, se cambie de forma y se generen imperfecciones en la onda sinusoidal. Y eso afecta pues, ¿no? En el caso de líneas de alta frecuencia, como por ejemplo en las telecomunicaciones, radios, pues las frecuencias son altísimas, ¿no? 100 MHz. Y su longitud de onda son cortas, son 3 metros, 10 metros, 5 metros, 2 metros. Pero este no es nuestro caso. Nuestro caso es a baja frecuencia. Y a lo máximo que podemos analizar es al séptimo armónico, 350, para ver los efectos transitorios y que afectan pues a la forma de onda. La forma de onda se ve distorsionada con estos armónicos. Bien, acá ordenando pues ya en modo equivalente, pi, tenemos el Z', ¿no? Miren que todo está en función a la reactancia inductiva ya prácticamente, ¿no? La imitancia paralelo, considerándola nuevamente, bueno, pues veamos pues de que tanto Z' como Y' ya son números imaginarios, ¿no? Los valores son, ángulos son menores a pi, y bueno, pues los efectos que se ven son efectos capacitivos, efectos inductivos, y si es que no se superan los ángulos de la longitud de onda, mantienen sus formas capacitivas e inductivas cada componente. Lo contrario, cambiarían de roles. En este caso no va a ocurrir, pero podría ocurrir. Bien, ¿qué significa potencia natural? Potencia natural o potencia característica es aquel en el que en el receptor, en la carga, imagínate que en la carga conectamos una impedancia que es igual a la impedancia característica. Es igualita. O sea, la tensión entre la corriente, o sea, Z2, que es la impedancia del receptor, es exactamente igual a la impedancia característica que hemos analizado. Y si es igual, miren, aplicando eso en la ecuación de líneas largas, prácticamente tendríamos que la tensión en cualquier punto de la línea es igual a la tensión 2, igual a la corriente I2, en este caso la corriente, en forma fasorial, pero multiplicada pues con cada uno con su ángulo. En forma de razón o de relación, miren pues es siempre ZC.
o sea, la impedancia característica. Es decir, que la tensión y corriente en cualquier lugar de la línea, en cualquier punto de la línea, siempre va a tener esta impedancia característica como relación entre ambos. Y pues la potencia característica vendría a ser la tensión al cuadrado sobre su impedancia característica, pero conjugada. ¿Ya? Esto nos va a servir después para ver unos análisis más adelante. ¿Por qué es importante la potencia natural o potencia característica? Bien, en el caso de líneas sin pérdidas, vamos a imaginar nuevamente que no hay pérdidas, y reemplazando pues en esa ecuación de líneas sin pérdida, observamos pues de que las tensiones y corrientes se van a mantener igual, es decir, van a mantener un perfil plano. ¿Qué quiere decir? Que los módulos de tensión y corriente, en este caso de la tensión, se va a mantener constante. Vamos a ver cómo es eso. Y que la potencia característica o natural, pues ya expresado sin pérdidas, acá es RC, el número real que vimos anteriormente, y pues en forma trifásica también lo podemos expresar. Y lógicamente, si no hay pérdidas, también aplicando acá en las potencias complejas del emisor y del receptor, pues es 1, ¿no? O sea, no hay pérdidas. No hay pérdidas. Y esa potencia característica, pues, si nosotros mantenemos la impedancia característica entre 300 y 400, eso nos va a indicar, pues, de que las tensiones que podemos transportar, por ejemplo, para una línea de 220 kilovoltios, podemos transportar 150 megavatios. Para líneas más superiores, de 765 kilovoltios, podemos transportar hasta 2000 megavatios. Entonces, la impedancia característica pues influye conjuntamente con los niveles de tensión, qué potencia se pueden transmitir. Entonces vamos a ver aquí, en función a la potencia característica, si la operación es carga ligera, si la operación es carga fuerte, ¿no? Y si hay un cortocircuito, vamos a ver pues cuál es el perfil de tensiones. Entonces miren acá cómo sería el perfil de tensiones. En este caso, para una línea de transmisión que es la cuarta parte de la longitud de onda, imagínense la cuarta parte de la longitud de onda, ¿cómo se comportarían las tensiones? La línea 3, esta línea 3 donde estoy pasando el puntero láser, es la carga característica. Es cuando el sistema está trabajando a carga característica, es decir, perfil plano. ¿Qué quiere decir perfil plano? Quiere decir que la tensión en el receptor es igual a la tensión en el emisor. O sea, me refiero a los módulos, módulo de tensión, no al fasor, sino al módulo. Entonces, miren, el módulo de tensión es igual. Son iguales. Y el perfil es plano, por eso decimos perfil plano. Pero si no hay carga en el receptor, miren, si no hay carga en el receptor, la tensión es superior, la tensión 2 es superior a la tensión 1. Mejor dicho, la tensión en el receptor es mayor que la tensión en el emisor. Entonces acá está ocurriendo un fenómeno, se llama el fenómeno, el efecto Ferranti. El efecto Ferranti, por la capacitancia de las líneas, capacitancias paralelas de las líneas, hace pues de que la tensión aquí se eleve, en vacío. Pero a carga ligera también es elevada, la tensión en 2. ¿Qué significa carga ligera? Quiere decir que es una fracción de la potencia característica. Por ejemplo, la mitad de la carga característica, o la quinta parte, la séptima parte de la potencia característica. Bueno, pues sigue viendo el efecto Ferranti. Cuando la fracción es, o la operación es ligera, está a carga ligera.
Pero cuando la carga es fuerte o plena carga, es decir, el doble de la carga característica, el doble, el triple, el cuádruple, o 1.5 ya plena carga, o sea, con carga fuerte, mayor que la carga característica, miren, la tensión cae. De U1 la tensión cae. Y aquí decimos pues que hay caída de tensión. U2 es menor que U1. Y esa caída de tensión, recuerden la caída de tensión es U1 menos U2. Y esa caída de tensión decimos que es caída de tensión positiva. Ojo, recuerden la palabra caída de tensión positiva. Porque U1 es mayor que U2 en este caso. Entonces U1 mayor que U2, entonces la resta es positiva. Y decimos caída de tensión positiva. En la parte de arriba, U1 menos U2 sale un valor negativo, ¿no? Y acá se dice caída de tensión negativa. En este texto lo mencionan así, caída de tensión negativa. Y hacia abajo, caída de tensión positiva. ¿Ya? Entonces miren pues a plena carga, y eso es lo que normalmente ocurre para líneas cortas, está trabajando a plena carga, mayor que la carga característica, y bueno pues sí va a haber caída de tensión. Y en cortocircuito pues la tensión llega a cero, ¿no? Llega a cero en el extremo receptor. Entonces esta figura es importante tenerla en mente. Y esto es lo que ocurre pues para una longitud de onda cuya longitud de onda es la cuarta parte, ¿no? Y es lo que sucede realmente. Ya dijimos que las líneas existentes es la longitud de onda entre 10, ¿no? Como máximo. Bien. Entonces, pues, ya hemos visto esto. Voy a pasar. Veamos qué relaciones y tensiones existen en función, pues, a parámetros de potencias activas y reactivas. También es importante ver las tensiones y potencias, o potencias activas y reactivas, cómo es su comportamiento. Acá, pues, igual en modelo equivalente pi, o circuito equivalente pi, si tenemos las tensiones y las admitancias ya expresadas en forma modular y angular, en forma polar, y reemplazando pues en la función de la potencia compleja, miren, observamos pues que esta potencia 1 compleja, que es en la fuente, sale negativo aquí, significa pues de que está suministrando potencia, ¿no? Y está en función a las tensiones de entrada y salidas de la impedancia prima o equivalente. Esta prima significa equivalente, impedancia serie equivalente, pero conjugada, y con sus respectivos ángulos, porque está en forma fasorial. Entonces, tanto la potencia activa como la reactiva la podemos expresar en formas más desarrolladas ya en forma escalar, en función a ángulos, tanto a la entrada como a la salida de la red o de la línea de transmisión, pues observamos de que es igual, las ecuaciones son iguales, solo que cambian los ángulos. Cambian los ángulos, que hay desfase entre ellos, los ángulos, y los signos. Y los signos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante esas variaciones. Lógicamente, de que toda la corriente que debe transmitirse por los conductores tiene que ser menores que la corriente máxima permitida. El fabricante nos dice que el conductor con código tal nos dice que tiene una corriente máxima admisible. Y cuando hagamos desarrollo, pues esa corriente no puede superar esa corriente máxima, ¿no es cierto? Es el límite térmico. Hay que tener en cuenta el límite térmico. Y también que las tensiones de entrada y salida tiene que haber una relación. El Código Nacional de Electricidad establece de que esa variación de tensión no debe superar el 5%. O sea, la caída de tensión, tanto positiva como negativa, no puede superar el 5%. ¿Por qué?
Si nos pasáramos ese margen, los equipos, equipamientos que usemos, pueden pues afectarse, dañarse. Entonces, hay limitaciones técnicas, ¿no? El límite térmico y límite de caída de tensión, que hay que tener en cuenta siempre. Y lógicamente, pues que la potencia que se va a transportar debe ser lo máximo posible, ¿no? Y lo que nosotros, pues, en energía, lo que queremos es que se transporte la máxima potencia posible en la línea de transmisión, y ese es nuestro objetivo, que sea la máxima potencia. O sea, nuestro trabajo es que esta línea trabaje, que transporte toda la potencia posible que sea necesaria y abastecer el lugar que se requiere esa potencia, esa energía. Pero lógicamente que existen límites. Límites. Entonces vamos a ver otro por acá. ¿Qué dice aquí? A un ratito. Normalmente, y esto es lo que sucede siempre, en el extremo emisor, siempre hay un control. Como dice acá, línea de contención constante en el extremo emisor. Es decir, en la fuente, siempre hay un regulador de tensión, puede ser síncrono o estático, que siempre va a haber un control. Entonces, bien, cuando ese módulo de tensión la queremos mantener constante, entonces quiere decir que debe haber una fuente de tensión ahí que va a regular pues el parámetro de potencia y voltaje. Ese módulo mantenemos constante. Y lógicamente que pues eso va a parecer una ecuación cuadrática o bicuadrática que va a estar relacionada con las tensiones en el receptor que le va a llegar a esa tensión y vamos a ver cómo se comporta. Eso de ahí. Entonces una modelación. Entonces miren este modelo. Nos interesa que acá en la carga llegue un voltaje óptimo, ¿no? Y que no dañe el equipo. Este voltaje aquí debe ser lo óptimo, que no supere el 5% de caída de tensión de esta fuente. Acá en la fuente se ha colocado un generador, en este caso un generador para que la potencia y la tensión sean constantes aquí. Y bueno, pues queremos que esto se maneje en forma óptima. Entonces, desarrollando todas esas ecuaciones, pues aparece una ecuación bicuadrática, y lógicamente que este parámetro tiene que ser positivo, ¿no? Y que en forma, en por unidad tiene que ser igual a 1 o cercano a 1, ¿no? Te cobran que lo mínimo es 0.95 y lo máximo es 1.05, debe variar en valor por unidad esa tensión. Bueno, pues aplicando y haciendo unos gráficos, unos diagramas, miren aquí la relación que existe. Veamos este gráfico, a ver. Y vamos a llegar a un lugar que se llama, a una teoría que se llama capacidad estática de transporte. O sea, esto es para líneas largas. Esto ocurre para líneas largas. En líneas largas hay que tener en cuenta esta capacidad estática de transporte. ¿Qué significa? Miren, la relación de tensión y la potencia que se está transmitiendo, y va a estar en función, pues, si la línea, miren, la resistencia entre la reactancia inductiva es igual a 1, o la resistencia y la reactancia inductiva es 0.5, y la resistencia y la reactancia igual a 0. Normalmente estamos por aquí, en esta curva. Y dijimos que la relación de tensiones 2 y 1, pues, varía desde, en este caso, lo máximo que podemos llegar es 0.95. De 0.95. ¿No? O sea, por acá, abajo. Entre 0.95 y 1, ¿no? O sea, prácticamente de la mitad de esta curva para atrás. Para atrás. Entonces, vemos cómo la potencia, pues, está influenciada por esta relación y también está influenciada,
Bueno, en este caso acá lo hemos puesto de forma, si es inductivo, resistivo o capacitivo, ¿no? Las líneas. Es similar, la misma forma. ¿Y cuánta potencia? Y miren que la potencia ahora es limitada, ¿no? Va a estar limitada. En líneas largas, la potencia a transportar es bien limitada. Vamos a ver por qué. Bien, miren acá. El límite de estabilidad de tensión obedece a esta ecuación. A una raíz de menos b por 2a. Entonces, miren aquí, pues ya estamos hablando de controles o limitaciones tecnológicas en el transporte de potencia. O sea, no toda la potencia que queramos llevar es posible. Entonces, de acuerdo a esta tensión crítica, miren la tensión 2, en este caso sería la tensión 1 entre raíz de 2, miren aquí, y prácticamente la potencia aquí viene a ser igual a la mitad, ¿no? La mitad de la teórica. Y el ángulo delta es 45 grados. Pero veamos qué significa ese ángulo delta. Antes de eso quiero sacar un lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Ya. Miren, nosotros tenemos lo siguiente. Por lo general, vamos a tener la tensión U2 en el receptor de este modo. Y por acá vamos a tener la tensión U1. La tensión U1 que es fuente. Y la tensión 2 que es el receptor. Y acá se genera un ángulo entre estas dos tensiones. Este ángulo delta. Este ángulo delta es el ángulo de estabilidad. Este ángulo de estabilidad estática, miren aquí en este caso, ¿cuánto es? 45 grados. Y el máximo que podemos llegar es perpendicular a esta, ¿no? Esta tensión U puede llegar hasta aquí, 90 grados. O sea, lo teórico, en teoría, este ángulo delta puede llegar hasta 90 grados. Pero en este caso, miren, es 45, o sea, es más realista. Entonces, miren, y a este ángulo 45 ya tenemos la máxima potencia. La máxima potencia activa que se va a transmitir, que se va a transportar. Entonces, miren, ya hay un límite de estabilidad, ¿no? Estacionaria. Entonces 45. Pero eso se va a restringir más. Vamos a ver más adelante. Voy a borrar esto. Entonces miren, para diferentes valores, pues, cómo va cambiando. Pero lo que me interesa ahorita es análisis de la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces ya dijimos que hay un límite máximo, que la potencia máxima es con 45 grados. Ojo, la máxima potencia. O sea, la potencia no es, a 90 grados es bien difícil llegar. Complicado. Bien. ¿Qué pasa si ahora, vamos a ver otro caso, en que la tensión es constante en ambos extremos? Vamos a ver el diagrama. O sea, tanto en la fuente como en el receptor se colocan generadores para que la tensión tanto en uno y tanto en dos sean constantes. Este, por ejemplo, puede ser 1.04 y este puede ser 1 en por unidad, ¿no? Mantenerlo constante. Entonces, para ello es necesario, pues, colocar dos fuentes. Acá también, pues, se hace el mismo análisis matemático y llegamos a la siguiente conclusión. Lógicamente que delta, en este caso nuestro, delta es mayor que 0, entre 45 grados y 90 grados, o 45 hasta 90 como máximo. La potencia en 1 es igual a la potencia en 2 y son potencias positivas. ¿Qué significa?
de que el flujo de potencia va de la barra 1, emisor, a la barra 2, que es el receptor. Si el ángulo fuera negativo, imagínense caso contrario, la potencia 1 es igual a la potencia 2, sería negativo, y luego pues el receptor se convierte en emisor, y el emisor se convierte en receptor, es decir, se invierten los papeles. Recuerden que hemos puesto dos fuentes, tanto en el emisor como en el receptor. Entonces aquí cambian los papeles. ¿Ya? Pero por lo general el coseno de delta, porque este ángulo es pequeño, 45 grados, 30 grados, 18 grados, ese coseno de delta es 1. Entonces veamos. Si la tensión 1 es mayor que la tensión 2, como siempre ocurre, entonces la potencia reactiva 1 es mayor que 0, la potencia reactiva 2 es mayor que 0, y el flujo de potencia va siempre de 1 a 2. Si las tensiones fueran contrarias, entonces las potencias reactivas se invierten, ¿no? Se invierten. Serían negativas acá, potencia en 1, potencia en 2, potencia reactiva, y pues acá se invierten los papeles. Y el flujo sería de 2 a 1. Y miren que la máxima potencia a transmitir, como ya le dije, es con el ángulo de 90 grados. Ese teórico, ojo, valor teórico. Y nunca vamos a llegar a lo teórico, ¿no? Me voy a borrar esto. Esto de acá. Listo. Y voy a puntearlas. Ya está. Entonces miren aquí pues, a todo esto lo que estamos hablando se llama capacidad estática de transporte o límite de estabilidad estático de una línea, y está en función a ese ángulo, delta. Acá ya se ve una relación más general en función a la potencia natural o potencia característica. Miren, acá está la potencia característica. Relación de tensiones y la potencia característica y ese ángulo delta. Ese ángulo delta que es el ángulo que existe entre la tensión de salida y la tensión a la entrada, ¿no? O la tensión del receptor y la tensión del emisor, ese ángulo delta. Y en función de esta ecuación, la 560, ya pues nosotros podemos determinar ese límite de estabilidad estático. Es decir, ¿qué potencia podemos transmitir? Y miren acá el diagrama. Aquí en este diagrama, obsérvense este valor 3, que significa que es la potencia máxima entre la potencia característica. O sea, dividiendo entre la potencia máxima y la potencia característica es 3. O sea, 3 veces la potencia característica. Con este valor 3, todas las líneas de transmisión obedecen a un límite térmico. Es decir, por la tecnología. Es decir, que no podemos pasar este límite teniendo en cuenta el calentamiento del conductor. O sea, la corriente eléctrica que transporte en la línea debe ser la corriente máxima admisible del conductor. No podemos superar esa cantidad, si no, pues el conductor se dañaría, se quemaría. Entonces hay un límite térmico. Y 1 es el límite, pues, potencia máxima en la potencia característica 1, y más abajo son fracciones de la potencia característica, ¿no? 0.5, 0.2, etc. Entonces tenemos límites. Y acá esta curva, miren ese límite teórico de estabilidad, cuando delta es 90 grados, y esto va cambiando con respecto a la longitud de línea. Mientras más larga sea la longitud de línea, menos potencia se puede transmitir. Este es el límite ya, que nos está indicando. Pero esta es la teórica. En la práctica, este delta es 30 grados. Es 30 grados. ¿Ya? Y dijimos que los límites de tensión también, este es el límite tecnológico de caída de tensión 1, tensión 2, como máximo, después es 0.95, ¿no? También. Entonces miren, ya hay límites térmicos, límites de caída de tensión y límites de estabilidad estática. Si no
nos pasamos de esos límites, pues el sistema ya pues trabajaría en forma contraria, ¿no? Que no es lo deseable. Entonces, miren las líneas, por eso que decimos líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Para así, ¿qué es lo que predomina? Para 100 kilómetros, predomina el efecto térmico, el límite térmico. Entre 100 y 200, bueno, pues estamos acá en esta curva, en esta línea, está entre límite térmico, ¿no? Límite térmico y la estabilidad estática en 1, porque no influye prácticamente en nada, y acá estarían pues también por la caída de tensión, por la relación de tensiones, U1 sobre U2, o U2 sobre U1, y el límite de caída de tensión. Pero para mayores de 200, 300, miren, el límite de estabilidad estática es lo que predomina, es lo que está dominando. Entonces, miren aquí, pues, en esta figura, pues, ya podemos tener en cuenta esos límites tecnológicos. Ya lo dijimos, límite térmico, límite de caída de tensión y límite de estabilidad estática. Esos son los tres límites tecnológicos, pues, que limitan el transporte de potencia. Miren, por ejemplo, si queremos transportar 700 megavatios, miren, ya es una fracción de la potencia característica, ¿no? Sería 0.6 de la potencia característica. Lamentablemente, pues, estaría trabajando en carga ligera. En carga ligera. Mayor a 1 es carga fuerte. Y carga fuerte, pues, es hasta 300 kilómetros, ¿no? 1.2, 1.3. O sea, por encima del límite de la potencia característica. Por aquí. 400, miren. 400 es el punto de equilibrio. Pero para frecuencia 50 Hz, ojo, tendríamos que realizar una gráfica para 60 Hz. Entonces anoten como tarea de producto. Me van a encontrar, ojo, este diagrama lo van a realizar nuevamente. Ya la ecuación la tienen aquí. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Pero me lo van a hacerlo para, esta misma gráfica, me lo van a graficar para 60 Hz. Esta longitud de onda cambia. Va a ser, ya no va a ser 6000, sino va a ser menos. Va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, pues, observen ustedes de los ¿Solo tres cambia la límites. longitud de onda? Sí, la longitud de onda va a cambiar. Déjenme un ratito mostrarles. Esta longitud de onda, lambda, va a cambiar. Esta longitud de onda, voy a regresar por aquí. La vimos anteriormente. Esta longitud de onda, un ratito jóvenes. La vimos por aquí. Casi el inicio fue. Por acá. Y acá está. Esta ecuación, la 524. La 524. Beta, todo esto es beta. 2pi por f. La frecuencia ahora es 60. Va a incrementar beta. Si incrementa beta, disminuye lambda. Disminuye lambda. Ya no va a ser 6000 kilómetros, sino menos. De repente 5000 kilómetros. Lo calculan. Y me hacen una nueva gráfica, pero para 60 Hz. Entonces esa va a ser la tarea de producto. Por el momento, ¿ya? Entonces, bien, voy a regresar a donde estábamos. Disculpen que pase tan rápido para regresar a donde estábamos. Y aquí nos quedamos, ¿no? Aquí nos quedamos. Profe dijo que eso Bien, iba a ser pues, producto.
Dígame. Dijo que eso iba a ser el producto o tarea nula. O no sé si lo estoy interpretando mal. A ver, buena observación. El producto va a ser un conjunto de tareas. Ya, al final les digo, me hacen recordar. Al final les digo, para el producto, ¿ya? Ok, A profe. ver, entonces vamos a compensación de líneas. Vamos a ver aquí, a veces en la línea, ya dijimos el efecto Ferranti. El efecto Ferranti es cuando la tensión se eleva en el receptor. Acá en el receptor se eleva la tensión. Si se eleva la tensión, ¿cuál sería la solución? Profesor, compensación en paralelo, inductancia. Profesor, la caída de tensión es mucha. Acá tensión 1, acá tensión 2, bajó a menos de 0,95. ¿Qué hacemos? Compensación, póngale un capacitor en paralelo y aumenta el factor de potencia. O también puede ser compensación en series, aplicando. Entonces, existen varias formas de compensar una línea de transmisión, ya sea colocando inductancias en paralelo o capacitancias en paralelo, ya sea al comienzo o al final de la línea. Entonces, con estos componentes, o en serie, capacitores en serie, y podemos compensar esta línea de transmisión. Entonces, depende. Por ejemplo, ¿qué dice así? Caída de tensión negativa. O sea, quiere decir que se ha elevado la tensión en el receptor. Se ha elevado la tensión. Solución fácil, disminuir la potencia característica aumentando la impedancia característica. ¿Qué se hace? Aumentar la inductancia o conexión de inductancia en serie o disminuir la capacitancia en paralelo. Ahora, conectar una inductancia en serio no se utiliza porque genera un problema. Disminuye la capacidad estática de transporte. Entonces, colocar una inductancia en serie, en el caso de tensión negativa o caída de tensión negativa, no se aplica. Pero inductancia en paralelo sí se aplica. Es decir, aplicamos estos, ¿no? En paralelo. O sea, inductancias en paralelo. Cada 100 o 200 kilómetros y mejoramos ese efecto Ferranti. Disminuye. ¿Qué pasa cuando la línea funciona con potencia por encima de la potencia característica? O sea, lo que normalmente ocurre, con este con carga ligera y este con carga fuerte. O sea, 1.1, 1.2 o 2 o 3 veces, ¿no? La potencia característica. Funcionando con potencia por encima de la potencia característica. Bien, acá dice, aumentemos pues la potencia característica o disminuyamos la impedancia característica. ¿Qué quiere decir? Disminuyen la inductancia. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dice conexión de condensadores en serie. O sea, acá sugiere, ¿sabe qué? Aplican condensadores en serie. Pero eso trae problemas también. No es tan fácil. O aumentemos la capacitancia en paralelo. O es decir, aumentamos estos capacidores en paralelo. Como ya le dije al inicio. Pero, ¿qué pasa si conectamos condensadores en serie? Y normalmente se coloca a la mitad de línea. Bueno, sí es importante, se puede colocar. Y en fracciones, ¿no? Ese compensador, esa reactancia de compensación, varía pues entre 25 y 70%, pero cuando ocurran cortocircuitos puede dañarse ese equipo, ese condensador en serie, se puede dañar. Entonces hay que colocar unos otros equipos de protección, unos interruptores que aperturen o cierren en caso de cortocircuitos, ¿no? Entonces es más costoso, es más costoso, es más costoso, pero también es una solución. Y bueno, pues, y eso puede ocurrir también con colocar esos componentes, pueden colocar, pues, resonancias subsíncronas, ¿no? También.
cuando se colocan los conectores en serie. Bien, porque siempre va a haber perturbaciones atmosféricas o de operación al momento que cierren o aperturan los interruptores, que generan fenómenos transitorios y eso pues inclusive hasta puede dañar las turbinas o el alternador de la central. Bien, es complicado conectar pues capacitores en serie, pero capacitores en paralelos es más recomendable, es una solución más práctica y bueno, pues se coloca cada 100 o 200 kilómetros, ¿no? Puede haber una compensación total o compensaciones parciales. Eso depende de dónde se ubique, al inicio o al final de la línea. Bien, entonces jóvenes, pues, lógicamente que existen esos controles, ¿no? En forma escalonada, y pues que se denominan sistemas estáticos de control de reactiva. Son los static bar o control SBS. También, en vez de colocar estos componentes o electrónica de potencia, que son en función de tiristores, son componentes electrónicos, también se pueden utilizar pues compensadores síncronos, que es una máquina síncrona, es un generador que trabaja en flotante, es decir, que no tiene carga en su eje, y ese compensador síncrono pues, puede trabajar como un capacitor o como un inductor, dependiendo de qué es lo que se necesite. Entonces, pues, también hay esta opción, pero es una opción cara, pero también válida, de utilizar pues, compensadores síncronos, ¿ya? Que consuman o suministran potencia reactiva, ¿ya? Y trabajan en función de lo que se requiere, también. Bien, jóvenes, esto es lo que quería mostrarles. Ya para mañana, con mayor tranquilidad, hacemos ejercicios. Unos ejercicios, ¿ya? Pero ahora sí yo quiero, déjenme un ratito. Voy a dejar de compartir y voy a grabar en la nube esta clase. Entonces sí, voy a grabar